Un día me llama la policía, me cuenta que mi hijo pues, ha estado allí en la comisaría de allí de Málaga y que nos ha puesto su padre y él una denuncia. Ahí empieza ya mi tortura. Mi hijo actualmente no sabemos nada de él, nos han aislado tanto a mí como a mi familia. La justicia no reacciona. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con Ana. Ella es secretaria de la Asociación Libres de Violencia Vicaria, que agrupa en estos momentos a unas 30 madres que son víctimas de este tipo de violencia de género. Ellas se han reunido a partir de octubre de 2021. Recordemos que en España durante 2021 han sido asesinados 7 niños y niñas por sus padres. Salvo en un caso, una niña fue asesinada por su madre. Nos encontramos con Ana para que ella nos explique cuál es su caso, qué es lo que ha sufrido y a partir de cuándo y cómo ha comenzado todo esto. Ana, por favor, muchísimas gracias por estar en teleoleo.com y explícanos tu caso. Bueno, mi caso empieza en el 2008, cuando conozco al padre de mi hijo. Se inicia una relación bastante corta, me quedo embarazada enseguida. Me separó al año de estar con él. Por parte de él, bueno, pues recibo insultos, recibo maltrato psicológico e incluso físico. Y bueno, pues decido terminar esta relación, ya que era mi hijo bastante pequeñito, tenía 1 año. Este señor lo que hace es que me aísla de toda mi familia, me aísla de todo el círculo de mis amistades. Decido trasladarme a mi actual ciudad. Y bueno, pues él la verdad es que desaparece durante bastante tiempo y yo me quedo sola con mi hijo, en el cual se hace un procedimiento de custodia en el que se le pide pues que haga un poco frente a lo que es el estar con el niño, el tener sus visitas, porque este señor desaparece y no quiere saber nada de su hijo. Se marcan unas medidas, las cuales él nunca las respetó ni las cumplió. Y bueno, era un hombre que pasaba bastante tiempo desaparecido. Bueno, pues hace 2 años y algo, en el 2019, decide llevarse a mi hijo a unas vacaciones y no me lo entrega. Y bueno, pues nos demanda a mí y a mi pareja, nos abre un procedimiento de malos tratos, una denuncia falsa, que es la que suelen hacer este tipo de personas para llevarse a sus hijos. Yo con mi hijo tenía una relación estupenda. Antes de que se lo llevara, empieza a cambiar un poco desde que empieza a tener más contacto con el padre. Y bueno, yo sí que empiezo a ver a mi hijo que cambia sus relaciones hacia mí, su comportamiento, se hace más violento. Es un niño que tiene problemas tiene un TDAH, tiene que estar medicado. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo está tu hijo en estos momentos? Le retiran el tratamiento porque dicen que el niño no tiene ninguna dificultad. Actualmente no sabemos nada de él, no nos dejan hablar con él, nos han aislado tanto a mí como a mi familia. A él le han puesto psicológicamente, le han puesto en contra de nosotros y es un niño pues que se fue de una manera y ha cambiado. O sea, hoy en día no veo que sea el niño que he tenido durante 12 años. Intento ponerme en contacto con los profesores, bueno, hacen lo que pueden. Tengo el teléfono de mi hijo, intento mandarle WhatsApp, escribirle, llamarle. Desde hace 2 años que se lo lleva, ¿qué ocurre con esta demanda por maltrato? Bueno, nos ponen la demanda. Yo los primeros días del mes de julio, cuando él se lo lleva, yo tengo una relación extraordinaria con mi hijo. Yo, puedo justificarlo porque lo tengo justificado. Yo hablo con mi hijo, el niño me llama. En 10 días o así empezó a notar que mi hijo no me coge el teléfono y bueno, pues un día me llama la policía y me cuentan que mi hijo
pues ha estado allí en la comisaría de allí de Málaga y que nos ha puesto su padre y él una denuncia. Nos han interpuesto una denuncia porque el niño no quiere volver a casa, porque tiene miedo, porque no le dejamos salir, cosa que es totalmente mentira. Bueno, pues inventaron una historia que para nada tenía que ver con la realidad que se vivía en mi casa. Entonces, ahí empieza ya mi tortura. Al final es algo que no te explicas. Yo con el padre no tenía relación. Yo siempre le había informado de todo sobre el desarrollo de mi hijo, sobre lo que le pasaba a mi hijo en el cole, lo que no le pasaba. Su padre sabía a 100% que mi hijo estaba bien conmigo. Y bueno, pues es una forma de destruirnos y de hacer daño y de poner a mi hijo en contra de su familia. ¿Y por qué crees que ha ocurrido ahora? O sea, ¿por qué han pasado 9 años, más o menos, para que 9, 10 años? 10 años. Pues mi hijo se lo lleva en las navidades, las últimas navidades, que me lo devuelve, o sea, unas visitas normales, y el niño viene ahí ya empieza un poco, yo creo que la manipulación. El niño ya me empieza a comentar cosas pues que yo veía raras, pero sí que es verdad, no les daba a lo mejor el valor que le tenía que haber dado, porque él ya me decía que él hablaba con su padre y que no me podía contar lo que hablaba con su padre, que su papá le había dicho que con 12 años que se podía ir a vivir con él y que él allí en la playa estaba muy a gusto, que le gustaba mucho la playa, que la ciudad no le gustaba, donde vivía aquí, en donde yo resido. Pero bueno, esto entre risas, él me decía que a nosotros nos quería mucho y a la familia de allí también, y yo le decía, bueno, si es que nos tienes que querer a todos y tienes que tener relación con la familia de allí, con la familia de aquí. Y bueno, yo pues intentaba mediar un poco, porque sí que es verdad que llegaba a un punto que se ponía como un poco, como que se enfadaba. El niño estaba frustrado y yo no sé si es que porque no sabía a lo mejor gestionar sus emociones o gestionar lo que el padre le dijera. De las navidades al verano empezamos a notar pues ese cambio, y en verano es cuando se lo lleva y decide no entregarlo. Nos pone esta denuncia, que no sabemos a qué viene, no sabemos por qué decide llevarse al niño y no entregarlo. Al final no deja de ser un maltrato el que hace contra mí. El aislar a un niño de su madre sin que tenga relación, sin mediar, sin él contarme. Estoy hablando de este señor, de llamarme, de decirme, vamos a hablar, qué le pasa al niño, qué no le pasa, si le ha pasado algo, no le ha pasado nada, o quiero que esté aquí, o que viva conmigo, porque tengo aquí también a sus hermanas. Y desde 2019 tú no has hablado en ningún momento con tu hijo. ¿Viven lejos? ¿Están lejos aún? ¿Él sigue en Málaga y tú en Madrid? Sí, estamos a 600 kilómetros. Cuando el niño está relajado o está lejos de lo que es la familia paterna, el niño reacciona de otra manera. El niño me habla, me contesta. Yo incluso, bueno, he tenido esporádicamente, cuando ellos han decidido y cuando yo he suplicado que por favor, que quería hablar con mi hijo, yo he hablado con él y bueno, pues hemos tenido conversaciones bueno, pues buenas. Cuando está su padre o está la pareja del padre, pues el niño me escribe. Bueno, tenemos dudas si el niño escribe al WhatsApp o no es él el que escribe. Me contesta, pues me falta el respeto, me trata como si no fuera una madre. Me trata como, pues como me trataba el padre. Usa palabras del padre. Por eso pensamos que en ocasiones no escribe él. Cuando nosotros hablamos por teléfono me comentabas que el niño había sufrido un accidente, se había quemado. Hace 2 navidades el niño, bueno, pues sufre un accidente en el cual ese fin de semana yo tenía que verle, porque
Anteriormente había comentado que nos ponen una denuncia por malos tratos, en el cual hay una vista. La fiscal duda mucho en la palabra del niño y del padre, entonces lo que creen necesario es que una psicosocial valore al niño y valore al padre. En el tiempo que han valorado al niño, que pues se ha ido casi 2 años, en este tiempo nos han puesto unas visitas en las que yo podía bajar con mi familia y bueno, pues ellos tienen que subir cada 15 días a Madrid y yo bajar cada 15 días a Málaga a ver a mi hijo. Estas visitas no se cumplen. Se cumple la primera visita, que me toca bajar a mí a ver a mi hijo. Esa visita se hace y el niño, o sea, vuelve a ser como él era. Nos abraza, nos quiere, estamos todo el fin de semana juntos, incluso en alguna ocasión, bueno, nos comenta que se quiere venir a Madrid con nosotros. El 26 de diciembre, mi hijo ese fin de semana tendría que haber estado conmigo. Pues ese fin de semana el padre no lo sube, como hace semanas anteriores, sigue sin cumplir la visita. 4 días después me entero de que mi hijo ha sufrido ese día un accidente en un descampado, haciendo una hoguera y se quema. Pero bueno, pues mi hijo se quema, 4 días después me entero por email. Me manda a su padre un email y me manda un WhatsApp por teléfono en el cual me había bloqueado para no darme información sobre mi hijo y ese día me dice que mi hijo pues se ha quemado la mano. Entonces bajo a Málaga y cuando llego al hospital pues me encuentro con que mi hijo está en cuidados intensivos. Mi hijo había pasado ya por 2 operaciones. Una vez que yo entro en el hospital, una enfermera me dice que yo no puedo entrar porque me han quitado la patria potestad. Yo me presento en el hospital con mi custodia, con mis visitas. Entonces yo le enseño los papeles, ya me dicen que él ha llegado allí y que ha dicho que a la madre no se la puede informar porque la madre no tiene la patria potestad. Cuando entro en la habitación, mi hijo estaba solo, el padre no estaba, y al rato viene el padre, bueno, me dice que me salga, me cuenta, me sigue intentando manipular como había hecho en su día, y cuando estás con estas personas que ha sufrido, hacía ya muchos años, pero era como volver a recordar lo que había pasado. Entonces te haces chiquitita, te crees inferior a él. Él no me dejaba verlo, yo me quedaba en la puerta del hospital. Cada vez que lo operaban yo iba hasta Málaga en el AVE y le veía cómo le llevaban hasta la UCI, cómo salía de la UCI, pero yo no podía acceder porque el padre no me dejaba. Y mi hijo, bueno, cuando estaba el padre se negaba, cuando intentaba entrar en la habitación sí que es verdad que se me dejó, las visitas que tenía señaladas me dejaron estar con mi hijo volvió otra vez volvía otra vez como a mí. Él pedía mi consuelo, pedía que le tocara, me contaba cosas, pero cuando yo volvía al día siguiente, como había estado durmiendo con su padre, otra vez volvía para atrás. En el momento que mi hijo salió del hospital sabía que no le iba a volver a ver más y así fue. Supongo, ¿están siguiendo la denuncia por maltrato? ¿Hay un pedido de cambio de tenencia, de cambio de custodia? ¿Cómo va el caso en la justicia? La justicia va lenta. No, lo siguiente. Esto era un procedimiento que había tenido que haber salido en 2 meses. A mi hijo se lo llevaron temporalmente, dicho por la jueza, porque el niño tenía 12 años y podía opinar, y me ponen estas visitas. Llevamos 2 años. 2 años en que la justicia casi no se pronuncia. Se mandan escritos en los que ya después de 2 años casi no contestan. 2 años en los que se pide, por favor, estas visitas se tienen que cumplir porque es una sentencia y él tiene que cumplir con dicha sentencia. A mi hijo lo han alejado. Después de 2 años, mi hijo ya tiene 13 años y mi hijo no nos quiere ver ni en pintura. Es una situación muy difícil porque mi hijo necesita un mediador, necesita alguien que hable con él,
necesita verme, necesita ver a su hermana. Y entonces la justicia no reacciona. Estos 2 meses que dices tú que el niño decide irse con el padre, estos 2 meses eran para resolver el proceso por maltrato. Sí, la jueza nos dice que 2-3 meses esto se resuelve y que, bueno, pues ahí ya se vería si yo me quedo con la custodia o se queda el padre con la custodia, dado que vivimos a 600 kilómetros, no se puede barajar la custodia compartida. Yo creo que en un tiempo corto sí hubiéramos podido comprobar que mi hijo nos quiere, o sea, que mi hijo necesita a su madre. Pero ahora es difícil porque es mucho tiempo en el que a mi hijo se le han dicho muchas cosas. Tu hijo necesitaba un tratamiento por TDAH y dices que se lo han suspendido. ¿Eso no lo considera la justicia? O sea, ¿no ve que necesita unos cuidados que no está recibiendo? O sea, ¿quién ha decidido que ese niño no necesita ningún tratamiento de TDAH? Que este niño tiene una discapacidad de un 33% y que en agosto tenía que haber pasado, porque él cada 2 años pasa una revisión. En la Comunidad de Madrid tenía que haber estado mi hijo y mi hijo no vino a hacerse la revisión de su discapacidad, ¿vale? Nadie ha dicho nada. Hemos hecho escritos, la jueza lo sabe, el padre lo sabe. No podemos hacer nada. O sea, nos vemos con las manos atadas. Le interpusimos una demanda de ejecución por incumplimiento de visitas, a las cuales el padre no ha venido, no se ha presentado y no pasa nada. Llegas al juzgado y cuando no se presenta él, te dicen que la jueza ese día lo tiene que anular y te dan para dentro de otros 2 meses. Y esto es un sin vivir, porque es un mes, otro mes, y cuando ves un poco ya la claridad y dices, venga, que se va a saber la verdad, ¿qué tal? Otra vez volvemos para atrás. Entonces, la justicia no funciona. Falta tanto camino, somos tantas madres que sufrimos esto. Ana, desde la asociación, ¿cuál es la visión que tienen respecto a este problema? O sea, ¿cómo se podría solucionar esto que ustedes están sufriendo desde la justicia, ¿no? Porque los hombres maltratadores no van a cambiar su manera de actuar, su manera de victimizarlas, de continuar victimizándolas a través de los hijos, hasta que no haya un elemento en la justicia que los contenga, ¿no? O sea, ustedes como integrantes de la asociación, ¿qué medidas propondrían? ¿Qué es lo que quisieran que ocurra en el país? Nosotras tenemos varias propuestas. De las más importantes que yo veo es que cuando sucede esto, cuando sucede estas denuncias falsas, cuando no las hay, que también se los llevan y no las hay, por favor, esto no se puede dejar un año. Esto tiene que haber un equipo de emergencia, que en el momento que haya una denuncia o en el momento que haya una sustracción de un menor, que se ponga manos a la obra y que si necesitan un equipo psicosocial urgente, de urgencias, 24 horas, que estudien el caso, que no esperen a 2 años a preguntar qué ha pasado, que se pongan con el caso al día siguiente, en el momento que haya una denuncia, por favor. Y hay muchos maltratadores y hay muchas denuncias, que sí, pero hay muchas otras que no, que son falsas. Tenemos muchas madres en la asociación a las que nos han puesto denuncias falsas, sin un parte de lesiones, con un relato que ese relato no es verdadero. Se demuestra, yo en mi caso lo he demostrado con un informe del colegio, con un informe de la psicóloga que actualmente estaba con mi hijo. Se demuestra con informes médicos, como que mi hijo nunca ha sufrido ningún maltrato de los que han querido hacer creer a la justicia. Entonces, pero tiene que salir ya.
Esto tiene que salir, no se puede esperar 2 años. ¿Y la madre qué pasa? Yo, como muchas, sufrimos una muerte en vida, porque no podemos ver a nuestros hijos, no los podemos abrazar, no podemos saber qué comen, qué no comen, si duermen, no duermen, no sabemos. Entonces esto al final psicológicamente nos trastorna muchísimo. Tenemos que estar ayudadas por nuestros especialistas, por un psiquiatra, por un psicólogo, tenemos que estar medicadas. Yo en mi vida me había medicado, ahora me he tenido que medicar porque yo mi vida no la entiendo sin poder tomarme una pastilla para dormir y poder dormir, poder levantarme para irme a trabajar, porque nosotras tenemos que seguir el día a día, nosotras no nos podemos meter en una cama y decir, aquí me quedo, es muy difícil. Esperemos que se haga justicia en tu caso, como en el caso de tantas otras madres. No es el primer caso que veo con una denuncia por maltrato a un niño cuando no tienen cómo demostrarla, ¿no? Cuando el niño ha estado todo el tiempo con la madre, cuando han sido padres ausentes y padres además maltratadores también. En tu caso me comentabas también que tú no pudiste hacer una denuncia previa por violencia de género porque no encontraste el apoyo que necesitabas para hacerla. Que presenté un informe en el que se me valora como madre, como mujer maltratada, se me trata en el centro de la mujer, pero judicialmente yo hace 11 años quise poner una denuncia y a mí me mandaron a mi casa a las 12 de la noche con mi hijo chiquitito. Yo me presenté en la comandancia de la policía, yo que en Málaga. Porque yo esa noche, si no me voy con mi hijo, no sé si hubiéramos salido de allí, de esa casa. Entonces yo llamo a mi familia, yo allí no tenía nadie, me presento en la comisaría, intento poner una denuncia. Y a mí me dicen que me vaya a casa y que me lo piense. Que me lo piense porque no tengo un parte de lesiones. Y que me lo piense porque este señor, el día de mañana, pues oyes, podría tener más problemas con él. Entonces que me lo piense y que si no no tengo una relación buena con él, que me separe y que me vaya a mi residencia anterior, que era la casa de mis padres. Yo eso es lo que hago. Pero yo no pude poner ninguna denuncia. No me ayudaron, no me sentí ayudada por ellos. Bueno, eso es muy fuerte lo que dices, ¿no? Porque si tú vas a poner una denuncia, pues tienen que sentarte la denuncia, ya luego investigarán, ¿no? Pero no te pueden decir eso de que te vayas a tu casa, menos viendo una mujer que va a poner una denuncia con un niño pequeño. Sí, hace años, es que parece que no, pero se dice hace 11 años, que parece que hace 11 años es relativamente hace poco tiempo. Pero sí que es verdad que en ese tema hemos evolucionado un poco más, porque hace 11 años era tremendo. Bueno, Ana, ¿alguna cosa más que quieras decir? No, solamente pedir que se haga justicia por todas estas historias que pasan muchísimo, más de lo que nosotros nos pensamos, que se llevan a estos niños y que nos vemos desnudas ante la justicia, porque tenemos todavía la justicia todavía tiene una idea muy patriarcal. Damos con jueces que parece que miran para otro lado, que lo que quieren quitarse es el bulto de encima, que dan custodias a quien no deberían de dárselas. Y yo pido que por lo menos que se haga justicia y que todo esto cambie. Muchas gracias, Ana. Esperemos que sí, esperemos que se haga justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias por atenderme.